Arrancamos, como siempre, con nuestra mesa de las 11 con Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Mario, un placer estar aquí en la mesa de 11. Rafael Cardona, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarlos. Igualmente, Rafael. Javier, ¿cómo te va? Javier Tejado. Hola Mario, auditorio, buenos días. También Claudio, Rafa, buenos días. Buenos días. Bueno, arrancamos contigo, Javier, una semana en la que me parece que el Poder Judicial se ha visto en el centro de la discusión y no necesariamente por decisiones del Poder Judicial. Pienso desde el presidente anunciando que ha convocado a algunos de los ministros que él propuso, por cierto, para que fueran seleccionados para integrarse a la Corte. Tenemos las presiones al Poder Judicial con el tema del desafuero y un juez que parece que se va por la libre, aunque no tenemos todavía todos los elementos. ¿Cómo estás viendo esto? Porque, bueno, lo que se juega con el Poder Judicial es mucho. Desde luego, Mario, y tú conoces quizás mejor que todos nosotros el Poder Judicial Federal, pero decirte que básicamente lo que estamos viendo es esa polarización que hay en el país entre partidos políticos, entre medios y gobierno, entre medios y empresario, entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. En fin, pues esa polarización era inevitable que llegara al Poder Judicial Federal. Hay que recordar que el Poder Judicial Federal no es un poder donde la cabeza, que es el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, dé instrucciones para abajo. Es un poder donde cada juez y cada magistrado y cada ministro tiene autonomía total en sus decisiones. Lo que está pasando es que hay una serie de decisiones que unas no gustan nada al gobierno, nada al presidente en materia eléctrica, nada al presidente en materia energética, nada al sistema en temas de delincuencia, y hay otras que no gustan a la oposición, como en el tema de cabeza baja del juez que todo el orden de aprehensión. Entonces es un poder que no es, digamos, unipersonal, es un poder donde no hay una línea de mando como pasa en el Congreso, que hay los cargos parlamentarios, o como pasa en la presidencia. Aquí es un poder de muchas cabezas, y cada quien va definiendo como mejor entiende la ley. Esta razón sí creo que ha llegado, esta jalada de liga, a un tema muy lamentable, sobre todo con las declaraciones del presidente, ya casi cada semana amedrentando a jueces, y luego el experto de Marina diciendo que los jueces casi son el enemigo. Creo que está llegando a un punto muy delicado y hay un eslabón intermedio. La Secretaría de Marina no litiga temas con los jueces, hay un intermedio, que es la Fiscalía de la República. Quizás lo que esté presentando la Fiscalía no es lo adecuado, Mario, claro, de esos litigios por el cual se exonera a algunos delincuentes. Claro, es más fácil echar la culpa al Poder Judicial que de una carpeta que pueda estar mal integrada. A ver, Rafael, ¿cómo estás viendo esta semana? Pues yo creo que estamos viendo un clima sumamente descompuesto y hay una tendencia a que todo lo que no esté de acuerdo con el molde de las decisiones presidenciales o de los propósitos y proyectos del gobierno cae de inmediato en el cajón de lo desechable o de lo condenable. Se refería hace un momento, Javier, a esto que dijo el señor secretario de Marina, que yo no lo entendí muy bien porque la elocuencia no es una de las características de este nauta mexicano. Pero lo que sí alcancé a entender es que él dice que cuando ellos capturan a alguien, los jueces lo sueltan. Bueno, pues eso es como echarle la culpa al océano de que el pescador no sepa pescar. Si hacen las cosas mal, pues les van a salir mal. Y aquí tendríamos que caer en otro de los graves conflictos de este gobierno. Cuando se sustituye a las policías por las Fuerzas Armadas, pues en lo que aprenden cómo se hace una consignación, pues echan a perder todo el trabajo posterior de la Fiscalía y de los juzgadores. Pero este proceso electoral, Mario, yo lo veo llamado al conflicto. Y si va a terminar en el conflicto, como dice Mario Delgado, que ya se prepara un fraude contra Morena, bueno, si vamos al conflicto, requeriríamos de un tribunal electoral en pleno uso de sus facultades. Y no es así. El tribunal electoral está convertido en un manicomio. Y aunque el presidente del tribunal no sea el jefe de los magistrados,
sí se necesita un ambiente de concordia y de comprensión común de cómo se imparte la justicia electoral, y eso no está vigente en este momento, donde todas las instituciones electorales y la mayoría de las instituciones judiciales están contaminadas. A ver, Claudio, tu lectura de esto y nada más recordar sobre esto que apuntaba Rafael, que esta semana se generó una nueva polémica en el tribunal cuando les pide el magistrado presidente que adelante en el sentido de su voto sobre las discusiones que van a tener, cosa que fue rechazada por el resto de los magistrados y que ilustra esto que habla ahorita Rafael de los desencuentros, que se suma a lo que ya pasó antes con el caso de Félix Salgado y otras votaciones polémicas. Pero vamos contigo, Claudio, tu lectura de los hechos de esta semana. Pues sí, narrativas de la cooptación y la captura institucional, diría yo, Mario, Rafael, Javier, parece que estamos viendo de nuevo un ciclo político, como ya decía Rafael, de alta polarización, de conflicto, donde parece que son más los ataques que las propuestas. También estamos viendo un ciclo donde el obradorismo está obsesionado por acumular, detentar y ejercer el poder. 5 temas, cerrando el diálogo, mintiendo y distrayendo, como ya se ha dicho por ahí por los verificadores de noticias, pasando por encima de leyes e instituciones, imponiendo su visión, utilizando el aparato de Estado para golpear y perseguir a los contrincantes políticos, que además son asumidos como enemigos a eliminar, una visión muy militar, por cierto, que no es, me parece, coherente con una democracia. Como dice Lorenzo Córdoba, en democracia nadie pierde todo ni gana todo para siempre, justo de lo que se trata es de que circule el poder. Y por ello me parece que todo este conjunto de temas que hemos visto esta semana, una semana diría yo, donde se hace más evidente que nunca la naturaleza del obradorismo, la imposición, la ausencia de diálogo, la captura y ataque a instituciones y órganos autónomos, la concentración obsesiva del poder, la persecución política y judicial a opositores al obradorismo, el desdén por la ley, por las formas, el desprecio casi a cualquier causa que no sea la propia. Todo esto pinta, me parece, de manera brutal al obradorismo, y habría que preguntarse cuál es la meta, cuál es el fin de impulsar esta narrativa, de impulsar con energía esto, cuál es el Estado al que se está buscando, una monarquía, un Estado o un gobierno militar, porque por estas formas y estos fines, Mario, Rafael, Javier, no son de demócratas. Pues sí, sí hay serias dudas sobre el cuidado de las formas en estos días. Y a ver, Javier, yo quisiera conocer tu posición sobre el tema del desafuero, porque me llamó mucho la atención que el viernes la foto de portada prácticamente de todos los diarios era un vehículo que decían tanqueta, no sé cuál es el término correcto, pero veíamos a grupos de fuerzas especiales del estado de Tamaulipas resguardando el domicilio del gobernador, el Congreso del Estado acusando al juez que dio la orden de aprehensión, una orden de aprehensión que nadie sabe si está o no está. Es uno de los casos más raros que se suma además a un ambiente, me parece que del centro con el norte del país, porque pienso también los anuncios que también hay que dar medio volando de los casos de Nuevo León contra Samuel García y el aspirante del PRI también. A ver, cuéntanos. A ver, es un caso muy confuso el del gobernador de Tamaulipas y la Fiscalía General de la República, empezando porque por el tema que fue desaforado, que es defraudación fiscal equiparada a no pagar el impuesto de un departamento que compró, pues por eso no se quiere la orden de aprehensión. Entonces es muy confuso todo lo que está pasando. Más allá de la opinión que yo tenga o que tengan aquí mis colegas, el tema es la opinión de los jueces. Y al día de hoy hay un juez que dictó una orden de aprehensión y que dice que es un prófugo de la justicia. Con base en esa orden seguramente lo están tratando de detener. Ahora, esa decisión judicial puede cambiar muy rápidamente. Si un amparo es otorgado para el ciudadano cabeza de vaca, no como gobernador, sí, como ciudadano, y frena esa la presión, pues ahí se muere esa. O si la primera sala en la corte que está revisando la queja del Congreso de Tamaulipas ratifica que tiene pues fuero, pues también se muere. Entonces yo lo que creo es que aquí es un tema de oportunidades. Desde luego tiene que ver con la elección, desde luego al gobierno le encantaría pues ver a cabeza de vaca días antes de la elección y exhibir lo que sea que hayan encontrado. Desde luego a cabeza de vaca le conviene estar, digamos, arengando a la gente como la hace en Tamaulipas, y esa como una campaña que se está lanzando para la presidencia. Muy complicado todo, muy también el tema jurídico, pero yo estoy seguro de que no hemos visto la última versión, la última narrativa judicial, y se podrá mover tan rápido como
lunes o martes de la semana entrante. Es cierto, es interesante ver cómo se mueve eso en el plano legal que está pues en el centro de este asunto. A ver, Rafael. Pues mira, yo lo único que veo es que aquí hay un asunto de clasificación bovina. No es lo mismo en la 4T ser cabeza de vaca que ser hija de toro. Son cosas que ya vimos que hay diferentes rateros, ¿no? Pero lo que sí es evidente es que el presidente de la República le da instrucciones a la Corte en público. Dice ya, que la Corte diga si tiene o no tiene fuero. Pues es que ya dijo, González Alcántara ya lo dijo, ya, no hay nada más que discutir, excepto cuando se quiere, como dice Javier Tejado, pues crear una confusión sobre lo que no tendría materia confusa. Aquí lo que estamos viendo es que se están utilizando las instituciones de procuración de justicia para fines de contención y de promoción política. Se está haciendo de lado eso que tanto se pregonó durante mucho tiempo, se está haciendo de lado el Estado de Derecho. Y esta evidente fractura de la forma de operar las cosas no nos dice nada más que lo que está peligrosamente presente es un fondo irreductible. Yo hacía la comparación de que a mí no me importa la forma en que se contenga un líquido, como dice el poema de Gorostiza. No me importa si el agua toma la forma del vaso o de la taza. Me preocupa si el agua está contaminada. Y hoy las aguas políticas mexicanas están contaminadas desde el Palacio Nacional. Y agrego solo un elemento antes de ir contigo, Claudio. Dentro de los temas de la semana, la amenaza de la desaparición de poderes de Tamaulipas, nada más como para tener la película completa del enrarecido, que como dice Rafael, está el ambiente. Pero un comentario final, por favor, Claudio. Un comentario final y retomando esto último que dijo nuestro querido Rafael, pues entre toros y bueyes se veas, porque toros embaten a sus contrincantes con mira a estas elecciones, embaten al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pero también bueyes porque, digamos, dejan pasar otras cosas. Llevamos casi 9 meses sin resolución sobre el caso de Pío López Obrador, o, por ejemplo, se embate con mucha fuerza el tema del gobernador de Tamaulipas, pero no se hace lo mismo con el diputado Saúl Huerta, acusado de algunos delitos. Entonces, parece que hay distintos rateros. ¿Qué seremos o cómo seremos tratados? Como, digamos, atacados por un toro o soportados y tolerados por un buey, mi querido Mario. Bueno, vamos a ver cómo termina esto, cómo se mueve la semana. Gracias, Claudio. Muchas gracias, un placer estar aquí en la mesa de hoy. Gracias, Rafael. Muchas gracias, que tengan todos un buen día y una buena semana. Gracias, y gracias, Javier. Gracias, saludos a todos. Gracias a los tres. Nosotros vamos a una pausa y vamos a regresar con un tema de agenda pública. Que vaya que es agenda pública, que es el fútbol, aunque les suene raro. De eso platicamos regresando al corte.